Hola, muy buenas noches, bienvenidos a todos quienes comenzamos esta transmisión en Ser Misión Cristiana y lo mismo a los hermanos que están presentes. Vamos a agradecerle a Dios la oportunidad de acercarnos a su palabra, porque solo Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo de Dios, el Mesías prometido a Israel y el Cristo ofrecido al mundo para que en él podamos encontrar salvación. Bajo esa perspectiva, nosotros no podemos ir a buscar en fuentes diferentes a Jesús que no sea nada más y nada menos que todo el Antiguo Testamento, o lo que nosotros hoy día conocemos como Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué es necesario esto? Porque estamos viendo el hecho de la regeneración como la necesidad y único requisito para entrar en el reino de Dios, ¿sí? Así que hoy día vamos a ver ese reino, ¿sí? En general, en una línea de tiempo, partimos de que el reino de Dios estaba, voy a ponerle aquí en Edén. ¿Realmente de quién era el reino en Edén? ¿Era del hombre o era de Dios? De Dios. De Dios. Entonces, Dios está reinando sobre todo el universo. Pero en un lugar específico muy concreto, le pone ¿a quién? Al hombre. Entonces aquí le puso a Adán y obviamente le pone también a Eva. Y a esta humanidad representada en Adán y representada en Eva, madre de todos los vivientes, y Adán, humanidad, ¿sí? Toda la humanidad. En estos dos, Dios se expresa para gobernar. Entonces, el tema gobierno. El tema del reino comienza en Edén, con el gobierno de Dios a través de Adán y de Eva, hacia la creación, ¿sí? Entonces, gobierno sobre la creación. Y eso es exactamente lo que el Señor les dijo al principio del mundo. Yo les bendigo, y parte de esa bendición es fructifiquen, multiplíquense. Entonces, multiplíquense, una bendición de crecimiento como especie, crecer, multiplicarse. Pero ese fructifiquen no es tener hijos. Esa es la parte de multiplíquense. Fructificar sean prósperos. No en el sentido de que no iba a haber pobres y ricos y toda esta situación que nosotros tenemos actualmente, sino que sean fructíferos en propósito de gobierno, que tengan la dicha de compartir. Entonces, ese gobierno de la creación es el que el Señor Dios en Edén puso como modelo. Aquí, ¿quién está conjuntamente? Lo que hoy podríamos decir nosotros, aquí están en Edén, estarían juntos el cielo y la tierra. ¿Sí? Están juntos. Una relación. Están en una relación. Sí, el cielo, ¿por qué? Porque del cielo Dios baja a pasearse en el huerto y a caminar en el huerto. ¿Qué muestra eso? Una relación con su creación y una relación con las criaturas que tienen capacidad de gobierno, que han sido creadas a imagen. Nosotros sabemos que esta hermosa relación de cielo y tierra conjuntamente se daña en el momento del pecado, ¿sí? Entonces acá aparece el pecado y esta relación de cielo y tierra se resquebraja, ¿no es cierto? Entonces el cielo, vamos a poner así cielo entre comillas porque en realidad a veces pensamos del cielo y pensamos lo más visible, que es lo práctico. Pero aquí a este cielo hoy le vamos a poner reino de Dios. Entonces, el reino de Dios originalmente en Edén, cielo y tierra juntos, el reino de Dios junto, ahora por el pecado, esta barrera terrible genera una interrupción del reino de Dios hacia el reino de los hombres. Vamos a llamarle aquí tierra. Y esto es reino humano. Ahora, el pecado de Adán y de Eva, ¿cuál fue? Desobedecer a Dios. Querer ser como Dios. Desobedecer, vamos a poner aquí ¿no? Las opciones, vamos a ver. Una, desobediencia, ¿ya? Desobediencia. La otra, quiero ser como Dios, ¿no? Ajá. ¿Ya? Quiero ser... Voy a poner aquí un poco más atrevidamente. Quiero ser Dios.
¿ya? Porque ese es el pecado hasta hoy. Quiero ser Dios, mi propio Dios. Y por eso la desobediencia, bueno, y algo más, tal vez, otro pecado que podemos ver, la rebelión. Sí, y nos explica mucho esta especie de pleito, ¿sí? ¿Ya? Acá podríamos poner, aquí hay una rebelión. En esta rebelión del quiero ser Dios, el humano dice, yo quiero tener mi propio reino a mi estilo, con mi forma de hacer, decir, dictar, etc. ¿Sí? Esta terrible situación del pecado divide el reino de Dios y el reino del hombre. Pero el reino del hombre sufre algo terrible. ¿Okay? El hombre quiso ser Dios, ¿sí? Quiso ser Dios. Pero el engaño con el que cayó en esa mentira de querer ser Dios fue para que sepan el bien y el mal. Ahora, el hombre, después de haber pecado al tomar el fruto, mirar el fruto, codiciar el fruto, participar de ese fruto, ¿supo el bien y el mal? ¿Llegó a saber el bien y el mal? Después sí. Sí, ya después de que comió, sí supo el bien y el mal. Pero pudo decidir hacer siempre el bien. Lamentablemente. Ya no puede. ¿Qué pasa? Que automáticamente decide, ¿ya? Y entonces esto de aquí empieza por el Señor Dios en Génesis capítulo 3:15. Génesis 3:15. Ahora, hay que aclarar esta situación de Génesis 3:15. Vamos a leerlo. Sí, Génesis 3:15. Pero hay que aclarar el hecho de que desde ese día, del día que pecó Adán, Dios prometió un Salvador. Y vamos a ver Génesis 3:15 en relación con Gálatas 4:4. Y vamos, que Dios nos permita ir viendo así siempre la Biblia, el evento y el eco del evento, para poder entender mejor, porque a veces nos quedamos pensando en que lo que leí ahí en Génesis es una historia para hacer dormir a los guaguas, y lo que dice Pablo es importantísimo, y si es Pedro más porque fue el primer papa, y no tiene nada que ver con eso, ¿no? Antes, al contrario, nos permite aquí ver cómo la Biblia tiene una unidad completa a lo largo del tiempo. Entonces, en Génesis capítulo 3, versículo 15, vamos a leer 14, 15 y 16. Entonces, veamos qué está pasando con esta situación de que el reino de Dios se separa por el pecado del hombre y aparece este reino humano, ¿sí? Este reino humano. Ok, entonces alguien por favor me da lectura. Ya. Dice la palabra en el versículo 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por tanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Muy bien. Y eso aún no leemos todavía las terribles consecuencias que vinieron para Adán, porque ahorita vemos a la serpiente, a Eva, y Adán aparentemente no, Adán va a ser más responsable todavía. ¿Por qué? Porque quien era responsable de las cosas era Adán, ¿sí? El pacto fue con él, exacto. Si yo pongo un responsable de una oficina y sus subalternos, sus colaboradores, sus empleados, depende de la organización que tenga esa oficina, cometen errores, yo no voy a ir a preguntarle a la persona que cometió el error. Voy a preguntarle a quien le puse al frente. Entonces Dios luego le preguntará a Adán, así, directamente con el responsable. Entonces, en Génesis 3:15 dijo algo curioso el Señor. Dice allí, le dijo a la serpiente. Ojo que esto no le dice al humano, le dice a la serpiente que en ese momento está representando a Satanás, está siendo la representante de Satanás, ¿ya? A la serpiente le dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza,
y tú le herirás en el calcañar. Muy bien, Gálatas 4:4. ¿Ya? Acuérdense que le dice a Satanás, Dios, ahí hablando a través de, con la serpiente, representando a Satanás, esta serpiente antigua. En Apocalipsis va a decir así, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, ¿sí? Ahí le dijo a él, a Satanás, al enemigo de Dios, le dijo que la simiente de la mujer le heriría en la cabeza, ¿sí? Ya. Entonces, Gálatas 4:4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ya, cuando vino el tiempo, ¿quién envió? Dios. Dios envió ¿a quién? A su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Ya vamos a ver eso, qué significa nacido bajo la ley, pero principalmente fue nacido de mujer. ¿Por qué no dice nacido de varón? Porque Jesús no tuvo papá humano. Correcto. No hay la semilla, no hay la descendencia por fructificación de un varón hacia una mujer, sino nosotros sabemos, gracias a Dios, Juan capítulo 1, versículo 1 y 14, si podemos leerlo así, vamos a encontrar que fue Jesús, ¿sí? Aquí, ahí al ladito, y si pueden encadenar su Biblia, anótele Juan capítulo 1 y 14. O sea, podemos leerlo todo completo, pero para entenderlo vamos a leer el 1 y el 14. Si usted hace este encadenamiento ahí en su Biblia, puede seguir con más precisión la idea, ¿no es cierto? Entonces, Juan 1, versículo 1 y versículo 14. ¿Ya? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ok. Entonces, ¿de quién era verdaderamente el Verbo? El Hijo de Dios. En el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Ese Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria, dice Juan, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ya, ¿cómo es que entonces? Aquí el unigénito del Padre no tiene un papá humano, ¿ya? Pero para que el Señor pueda llegar a nosotros, fue necesario el vínculo humano, porque no podemos negar nosotros la humanidad de Jesús. Fue un instrumento, en ese caso, usado por Dios para crear un cuerpo humano dentro de un cuerpo humano, que es el de María, que fue virgen, que no necesitó de una relación íntima para concebir, sino que por el poder de Dios le creó un cuerpo, le preparó un cuerpo a Jesús, humano como el nuestro, dentro de un cuerpo humano de María, y nació de forma natural. Ese es este de Gálatas 4, ¿sí? Nacido de mujer, ¿ya? Nacido de mujer. Ahora, esto que pasa aquí, en esta profecía, es decir, este reino es de Dios y voy a conectarles a ustedes un día con el reino humano. Y en eso estamos, ¿sí? Ahora, el reino humano, a partir del hecho de que hay pecado, ¿sí? Automáticamente perdió su capacidad de buscar a Dios por su propia iniciativa. ¿Qué sí quiere el reino humano? Quiere ingresar de aquí hacia acá y entonces busca varios caminos, ¿sí? Hay varios caminos que está buscando el humano para llegar al reino de Dios. Primer camino que buscó, religión. Yo sé que la palabra religión viene del latín religare, volver a unir, y que es una producción, finalmente la palabra religión es una producción idiomática que trata de expresar quiénes somos y qué es lo que estamos queriendo hacer, pero vamos a ver esto en la primera muestra de religión con Caín. ¿Sí se acuerdan de Caín y Abel, no es cierto? Ya, así que Caín fue el primero que intentó volver al reino de Dios, pero a su manera. ¿Ya? Entonces, Caín fue en realidad el creador de la religión, no desde la perspectiva de un pensamiento
intuitivo, organizado, sistemático, de filosofía, incluso filosófico, por llamarle de esa manera, para llegar a comprender quién es Dios. No, simplemente Caín dijo, yo quiero gobernar y quiero llegar a ese reino. Para eso Dios dice que yo tengo que hacerle una ofrenda. Ah, sí, yo le voy a ofrendar mis frutos. ¿Y por qué tiene que verme mal? Yo puedo darle mis frutos. Ahora, Dios estaría contento con los frutos de la tierra. Sí, pero esa no era la manera. Pero esa no era su manera. Exactamente como esto. Cuando la religión de Caín, o por poner de Caín, se hace manifiesta para nosotros, nosotros caemos en esto. Mi voluntad. Aquí viene mi humano voluntad. Era necesario que la simiente de la mujer, o sea, Jesús, rompa este esquema de mi voluntad. En el jardín del Edén, el Señor dijo, en el jardín de Getsemaní, perdón, el Señor Jesucristo dijo, no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Ahí rompió esta cadena de la religión. Otra forma, entonces, de la misma religión es inventarnos una forma de ingresar. Para ingresar a este reino de los cielos o querer acceder al reino de los cielos, una siguiente fase fue no tomarle en cuenta a Dios. ¿Ya? ¿Cómo es eso de no? Entonces, no era negar a Dios, en realidad, no era negar a Dios, pero era no creer en Dios. No creer en Dios. ¿Dónde vemos eso? Despuésito de Caín, algunas generaciones después. ¿Dónde vemos reflejado eso? Con Noé. O sea, voy a poner aquí diluvio, porque Noé sí le creyó, pero los que estuvieron durante ese tiempo a su alrededor, no. Y aquí vamos a ver algo especial. ¿Qué pasó con este Caín de su voluntad hacia esto de acá, donde dice una voluntad pervertida? ¿Sí? Una voluntad esclava. Le voy a poner así, esclava. Ya, esclava y propiamente esclava del mal. ¿Ya? Entonces, ahora sí, quiero entrar a Dios, yo me invento mi propio camino. Eso es Caín. Quiero volver a Dios y yo digo simplemente, no, ¿para qué le voy a creer? Se acabó. El Creador nos ha abandonado en última instancia y yo voy a vivir bajo mis propias reglas. Veamos qué sucedió con cada uno de ellos. Génesis capítulo 4, versículos 1 hasta el 4. Y así, un poquito de avance. Mientras buscan Génesis 4, también vayan buscándole Génesis capítulo 6. O sea que digamos que en las primeras 4 páginas de la Biblia ya también está algo complicadísimo, ¿no? Y ahí ya llegando a las 6 vamos a ver qué pasó. Claro, ¿cuánto tiempo pasa entre que el Señor Dios creó al hombre, le dejó aquí, luego Adán y Eva pecaron y se separó este reino? La Biblia no nos dice ni nos va a decir. Es decir, que aquí la Biblia no fue creada con el propósito de darnos un lujo cronológico de todos los eventos ni la cantidad de años posibles. Esos vacíos, entre comillas, vacíos de escritura, son los que va a tener que ir llenando la ciencia y va a tener que ir llenando el pensamiento humano. Unos en la ciencia se disparan terriblemente a millones de años, otros a millones de años, otros a miles. Pero cualquiera de los dos extremos, tanto miles, poquitos, como dicen los judíos, 6,000 años, o muchos millones de años, como dice la Biblia, como dice la Biblia de los ateos actualmente, Hawkins, tampoco está bien. Hay un equilibrio, ¿sí? Pero la Biblia no nos va a dar detalles, la Santa Palabra de Dios no nos va a dar esos detalles, porque a lo que le importa a la Biblia es mostrarnos cómo Dios va a hacer los intentos constantes y continuos de entrar en este reino, ¿sí? Entonces, desde la religión, mi voluntad. Génesis capítulo 4, versículos 1 al 4. A ver, Pablín. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda.
Sigue hasta yo te interrumpo el resto, Ok. sí. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Muy bien. Un momento, hagamos ahí entonces una pausa. ¿Se acuerdan qué pasó aquí? El hombre quiso ser Dios. Ujú. Quiso saber el bien y el mal. Sí. ¿Decidió por el bien o decidió por el mal? Por el mal. Y Caín, digno hijo de su padre, ¿qué hizo? Lo mismo. Ahora, todavía no ha matado a su hermano. Verán que no estamos juzgando el asesinato ni nada por el estilo. Recién solamente estamos viendo esa frustración entre por qué aceptó la de Abel y por qué la mía no. ¿Sí? Porque yo sí, yo quiero darle una ofrenda, voy a llevarle los frutos de la tierra y el otro mató a una oveja. ¿Y cómo es eso? ¿Por qué me hace así? Y él se frustra. Y la Biblia es muy gráfica en decir esto, decayó su semblante. ¿Cómo se sentiría Caín al ver que su ofrenda no fue aceptada? Molesto, triste. Molesto, triste, frustrado, Ujú. complicado, ¿sí? Imagínense usted estar así, ¿cómo está? Si es esposo y llega a la casa con esas frustraciones, ¿quién paga los platos rotos? El perro que salga a recibirle, el hijo que sale a abrazarle, la mujer que sale, si es que ha estado la suegra, pero la suegra, etcétera, ¿no es cierto? Es muy difícil, su carácter, o sea, no su carácter, sino su estado de ánimo se fue muy abajo, estaba muy complicado. Y el Señor allí habla con Caín. Imagínense, Dios de aquí, del reino de los cielos, todavía habla con o sea, no es que había tal situación de total separación. Dios les echó del reino, ¿sí? Les destituyó. Eso vemos en Romanos 3. Pero había una relación directa de Dios con el hombre y le dice, dije, ¿por qué te pones así? Ujú. ¿Por qué te pones así? ¿Por qué se decae tu semblante? Porque si bien hicieres, miren, si bien hicieres, ¿qué quería saber el hombre? Yo quiero saber el bien y el mal. Y ya sabía. Ya sabía, y Caín ya sabía, y entonces Dios le dice, vos querías saber el bien y el mal. Entonces, ¿por qué hiciste el mal? Si ya sabías hacer el bien. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Pero si hicieres mal, ahí está el pecado, a la puerta. Imagínense al pecado imaginémonos al pecado como una especie de lobo terrible, rapaz, así, lo más horrible que podamos imaginarnos, ahí a la puerta. Está esperando comer. Ujú. ¿Qué va a comer? Alma. Ujú. Va a comer alma. Y si yo peco, ¿qué va a pasar? Si yo desobedezco a Dios, ¿el lobo qué va a hacer? Me va a devorar. Pero si yo hago bien, ¿qué va a hacer el lobo? Estar a la puerta. Seguir esperando. Seguir esperando hasta el momento en que pueda comer. Pero siempre está acechando, ¿no? Ya. Con todo, el pecado está a la puerta. ¿Y qué le dice Dios a Caín? Pero, con todo, a ti será su deseo. Es decir, ¿qué cosa? Él siempre va a querer acercarse, comerte a ti, ¿sí? Ya. Con todo, pero a propósito del asunto, no es que porque el pecado está ahí, tú tienes que caer presa del pecado. Porque le dice, tú te vas a enseñorear del pecado. Perdón, Flavio, y también ahí es importante aclarar que, trasladándolo a nuestro tiempo, Uh-huh. generalmente el hombre, el ser humano que conocemos el bien y el mal, generalmente elige el mal porque elegir el bien implica renuncia y amor. Exactamente. Sí, justo esa es la razón. El rato que Caín eligió el mal, el rato que Caín dijo, me frustro, ¿qué pasó inmediatamente? Planea matar. Ujú. Porque le dice a su hermano, cuando estuvo en el campo, se levantó contra su hermano y lo mató. Ujú. Y lo mató. Es decir, justamente sacó toda su frustración sobre su hermano y mató a su hermano habiendo planificado matarle. Entonces es algo verdaderamente terrible. Pero ¿y si solo quería como, o sea, pegarle, por decir, pero, o sea, con algo que
que vaya a lastimar, pero sin pensar en matarle tal cual. Ya. Veamos si es que hubiera sido así. Si yo quiero herir a alguien sin llegar a asesinarle, que maté. Ya le mató porque ya tuvo la intención. El asunto no estaba, o sea, la terminación física del asesinato, la conclusión del cadáver, es solamente la final evidencia. Más grave. Claro, el cuerpo del delito. Pero ¿cuándo cometí el delito? Cuando ya quise. Aquí. Cuando ya le invitó. Cuando vamos al campo, para que estando en el campo, solos, entre comillas, nadie ni te van a ver, nadie va a oír, etcétera, etcétera. Y allí te matan. Eso inclusive, perdón, Flavio, por la inquietud de Pablo, inclusive Cristo nos enseña eso, ¿no? Dice, o sea, airaos, pero no pequéis. Entonces, el sentir ira es absolutamente humano, de hecho lo sentimos casi todos los días, pero otra cosa es planificar y peor aún, llevar a cabo. Ahí sí, espiritualmente, morir. Ya, más todavía, se hace evidente, como digo, ya el cuerpo del delito quedó delante, ¿no? Pero ¿cuándo maté? ¿Cuándo adulteré? En mi pensamiento. Sí, el rato que yo vi una mujer y le codicié a esa mujer, yo ya adulteré. ¿Por qué? Porque no hace falta la relación física para el adulterio. En mi corazón, ya vamos a ver eso justamente en el 6, ya traicioné. Entonces, en el instante en el que yo pensé, y voy a hacer esto y así, el lobo terrible me comió. Santiago lo va a decir en esta manera: de nuestro corazón, de la concupiscencia, de los deseos de hacer el mal, salen los crímenes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la concupiscencia da a luz el pecado, y el pecado, una vez consumado, una vez asesinado, matado o herido, da a luz ¿qué? La muerte. Sí, la muerte. Ok, entonces, hacer, como bien dijo Saúl, hacer mi voluntad en esa primera religión no nos trae nada, porque aquí esto en realidad, mi voluntad es, y lo que va a generar siempre toda religión es egoísmo, es idolatría, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo me voy a adorar a mí mismo, yo voy a ser mi Dios. ¿Por qué idolatría? Porque voy a hacer de cualquier otra cosa ajena a Dios, mi Dios, porque está haciendo lo que yo quiero. Y obviamente, como es egoísmo e idolatría, ¿qué va a hacer también finalmente? Va a ser avaricia, al mismo tiempo. Entonces, aquí empezamos a llamarles al pecado, empieza a tener caretas. Sí, pero es el pecado, es la desobediencia, es el quiero ser, es toda esta rebelión, todo eso. Miren cómo vamos llamándole de distintas formas, pero sin embargo, ¿qué es? Es el mismo pecado. Sí, aquí hay versus, o sea, este versus de acá, que va a ser el de Cristo, de la simiente de la mujer, que no va a tener egoísmo. Cristo tuvo egoísmo. No, él dijo, Juan capítulo 10, yo pongo mi vida de mí mismo, de mi propia voluntad, yo pongo mi vida por ustedes. Juan capítulo 15, no hay mayor amor que este, que uno ponga la vida por los amigos. Y ustedes ya no son mis siervos, ustedes son mis amigos. ¿Ya? Entonces, ese versus el egoísmo es versus ¿qué? ¿Qué sería lo contrario del egoísmo? Entonces, aquí viene el amor, ¿sí? Que es el primer fruto del Espíritu Santo. Y es el primer fruto que empieza a crecer, pero en realidad es un fruto que tiene nueve formitas, digamos que es como la mora, para entenderle. ¿Cómo crece el fruto de la mora? En una morita varias cositas, ¿no es cierto? En un solo fruto varias cositas. Aquí son 9. Amor. Frente a la idolatría, ¿qué habrá? Adoración. ¿A quién? ¿Qué será? ¿Amor? ¿Cuál será el otro? Lo contrario a la idolatría. ¿Qué dijo Jesús? Fidelidad. Ajá, fidelidad. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. Aquí, lo contrario a la idolatría es la fidelidad. ¿Ya? Y lo contrario a la avaricia es la generosidad, ¿sí? El dar a los otros, ¿no? Aquí lo voy a poner como dar, porque va más allá de dar solo bienes, ¿no? Es darse a los demás. Ok, esto va a ser Jesús, y esto es lo que quiere que sea cada nueva criatura, ¿ya? Pero esto de acá es como somos, ¿ya? Como somos sin Cristo. Ok, ahora,
como yo por la religión no puedo llegar acá, porque a lo que me lleva es a hacer mi propia voluntad, mi modo, mi manera, mi forma, entonces, si existe Dios, qué bien, y si no existe, ni modo. Y en todo caso, vivamos la vida conforme nosotros mismos pensamos, pero no conforme a Dios. Vamos a poner nuestra voluntad a ser esclava del mal. Génesis capítulo 6. Versos. ¿Ya? Y asimismo vamos a ver desde el 1, ¿sí? Génesis capítulo 6, versículo 1, me parece que hasta el 9 vamos a revisarle. Y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Muy bien, gracias. Entonces, aquí vamos a ver algunas cosas. ¿Qué pasó con la religión de Caín? ¿Corrigió el hecho de que él estaba mal? No, siguió creciendo en su situación de yo ya hice, ya le maté, en todo caso me voy a vivir en otro lado, ya me ha mandado Dios, me marcó encima para que nadie me mate, yo voy a seguir haciendo igual. Y llega a tal maldad la gente, la humanidad, que dice que todo designio del pensamiento, del corazón de ellos, todo eso hoy le conocemos como alma. ¿Sí? Todito eso le conocemos como alma. ¿Sí? Esto es la personalidad de los seres humanos. Así también le decimos, ¿no? Personalidad al alma. Yo sé que no es toda el alma la personalidad, pero es uno de los aspectos mucho más notorios. Ahora, en el siglo XXI, más comprensible, pero es más fácil. Yo pienso mal, siento mal, y mis designios, o sea, mi voluntad, y decido mal. Pero usted dice, no, pero el hombre sí hace cosas buenas. O sí hacemos cosas buenas, ¿sí o no? Sí hacemos cosas buenas. Claro, claro. A ver, entran dos personas, voy a ponerles un dilema filosófico. Entran dos personas, usted es médico, el único médico, y en su quirófano entran dos personas. ¿A quién hay que salvar? Las dos están cerquita de muerte. Si usted no interviene quirúrgicamente, se mueren. ¿A quién le salva? Y solo hay un quirófano. Solo hay un quirófano y solo usted es médico. ¿A las dos? ¿Ya? Claro, es la obligación del médico. La obligación del médico, ¿ya? Solo puede entrar uno. ¿Y ahora? Depende, pero... De pronto trato de poner un contexto para... Ok, les voy a dar el contexto. El uno es un médico de reputación o una persona que ha sanado a muchísima gente y que está haciendo investigaciones para curar el cáncer. Y el otro es un asesino que fue atacado en una de las cárceles. ¿A quién le salva? Humanamente no hay mucho para pensar. Exacto. Entonces, yo como humano, mi pensamiento va a decir, este hace bien a la gente, este hace mal a la gente. Mis sentimientos van a ser, este es bonito. Y mi designio va a ser, este se salva. Dios no piensa así. Dios no. Dios dice, aunque este está en la cárcel y ha matado gente
y ha hecho daño, y ha fornicado, y ha adulterado, y ha mentido, y ha robado, si cree en mí, también le salvo. Qué cosa tan diametralmente opuesta. Nosotros como humanos vamos a decidir mal, aunque hagamos bien. Vamos a salvar una vida, estamos haciendo bien, pero sí va a estar condicionado por mi forma de razonamiento, por los contextos, justamente como la Adrianita se ve que mismo pasa, ¿no? Durante la situación de la pandemia que tuvimos de COVID, le escuché a una médico informar al respecto de esto y dijo, si usted es una persona joven de unos 25 a 40 años y le da COVID, nosotros vamos a valorar el hecho de que es una persona que o va a ser padre de familia o ya es padre de familia y tiene hijos, tiene esposa, tiene una vida, tiene un sentido productivo en la sociedad, etc. Pero si es una persona de 92 años que le da COVID, ya vivió su vida. Imaginémonos, qué difícil situación. O sea, uno lo oye y se pone a pensar ya, una vez que ha oído, se pone, y ahora pero si todos somos valiosos delante de, como vidas, somos valiosos, pero hay una vida que está por vivir y una vida ya vivida. Entonces, que se muera el que ya vivió. Nuestros pensamientos, nuestras voluntades, nuestras emociones, nuestros sentimientos siempre van a estar viciados por la esclavitud del mal. Siempre el pecado va a estar allí, a la puerta, y en cualquier ratito nos muerde. ¿Sí? Ahora, eso otra vez repito, no quiere decir que los seres humanos no hacemos cosas buenas. Hacemos cosas buenas. Pero, ¿cómo qué hacemos bueno? Yo amo a mis hijos. ¿Sí? El esposo ama a la esposa. Pero todos, en cierta medida, amamos egoístamente. Si me aman. Si me amas, te amo. Y jugamos a eso. ¿Sí? Dejo de amarle si me deja de amar. El amor se acaba. Bajamos incluso hasta el concepto de amor, le bajamos, ¿no? El Señor dice que el amor no tiene envidia y va a las 11 de la noche, mi hijo, ¿me puedes traer algo de comer porque estoy con hambre? Y baja el esposo y coge unas 2 bolas de helado de la refrigeradora para llevarle a su esposa y va pensando mientras sube la grada, el helado está más, voy a coger yo y le voy a dar a ella. Pareciera que no, pero pasa. ¿Sí? Pasa. Ese es el corazón del ser humano. Es mi corazón. Esclavo del mal, que ve por mi voluntad. Entonces vemos aquí un deterioro cada vez más terrible. Esto era la situación del diluvio. ¿Sí? Entonces, el intento de la religión falla en llegar al reino de Dios. Y el intento de no tomar en cuenta a Dios falla en llegar al reino de Dios. Y Dios pone una diferencia muy clara ahora, más marcada todavía. Esto de acá, el mundo de los hombres es carne. Y el mundo del reino de Dios es espíritu. Entonces, como la religión y como las acciones humanas que intentan llegar acá no pueden porque están estorbadas, y aquí, miren, esto evita que pase. El pecado evita que suceda esto. No hay cómo. ¿Sí? Entonces Dios tuvo que hacer algo para llegar a nosotros. Y de eso le va a decir a Nicodemo qué es lo que... Me dio una vueltota, yo sé que va a llegar al reino humano. Pero para llegar a este reino humano, el Señor, como a él nada le coge por sorpresa, antes de que el mundo sea, él ya dijo, la cruz sea. ¿Ya? Y Flavio, perdón, simplemente porque a veces muchas personas que o han escuchado vagamente o nunca han escuchado, de pronto acerca de esto que dicen, y el verbo se encarnó, se hizo carne y habitó entre nosotros. Ajá. Entonces, claro, con lo que usted nos explica nos queda clarísimo de cómo él llegó a habitar. Pero a muchas personas les cuesta comprender qué significa el verbo. ¿Por qué se refieren el verbo? ¿Y por qué? Sería muy importante dar una explicación ¿Aclarar esto? muy sencilla. Perfecto. ¿Por qué el verbo? Sí, ahora,
bien trae Saúl esta situación. Para que un reino tenga evidencia clara en el pueblo, en la gente, en el territorio y demás, ¿qué necesita? Necesita una proclamación, ¿sí? Necesita anunciarse que existe. Y Jesús es la proclamación de Dios a los seres humanos de que el Dios Todopoderoso existe reinando y que viene a nosotros. Ahora, por eso la palabra verbo ha sido traducida para nosotros en español desde el logos griego como verbo, palabra. Es decir, tiene que haber una palabra dada de Dios, audible para nosotros. Ahora, esa palabra dada de Dios y audible para nosotros vino en algunos momentos. Primero vino en forma de anuncios, antes en el Antiguo Testamento, anunciando esto. Y luego esa palabra de Dios anunciada llegó a hacerse carne. Ahora sí, la palabra de Dios, segunda persona de la Trinidad, no es la palabra como la entendemos, como la variación de sonidos, no en ese sentido, sino la expresión misma de Dios viene a ser hoy real en la carne humana. ¿Por qué? Porque Génesis capítulo 6 decía que el hombre es carne, ciertamente él es carne, y yo soy espíritu. Aquí hay una diferencia enorme. No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Y perdón, de nuevo la interrupción. Claro que sí. A veces hay personas cristianas, ¿no? Que confunden y dicen, la palabra tiene poder. Como la palabra tiene poder, yo decreto. Claro. Mi palabra tiene poder. Sí, entonces no comprenden tal vez que la palabra es Cristo. Sí. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Exacto. Y la palabra Cristo tiene poder. Sí. Cristo tiene poder. Cristo, o sea, Jesús, vamos a ser incluso más precisos. Claro. Jesús de Nazaret tenía el poder. Porque sería fácil decretar, yo ya hubiera decretado muchas cosas. Y esto es totalmente nueva era, ¿no? O sea, y hablo de nueva era desde el sentido tanto filosófico como del sentido religioso. La nueva era es ese movimiento que viene desde el hinduismo, una religión que quiere llegar acá, ya, desde el hinduismo, y que dice que todo es posible para el ser humano porque nosotros somos dioses en potencia. Correcto. Eso es hinduismo, brahmanismo, budismo, mormonismo, todo eso es una religión, simplemente. Y eso es el católico que piensa que porque hace cosas llega al cielo. Y eso es el pentecostal o el bautista o el anglicano o el metodista que piensa que porque es de esa denominación ya está acá. Se equivoca. No, él necesita esta evidencia de Jesús de Nazaret, claramente dicho, expresado y hablado en términos de carne para nosotros. Necesitábamos a un Dios físico para que nos hable a nosotros. Entonces, entendiendo un poquito esto, fue necesario entenderle a Dios, porque este reino de Dios necesita expresarse en lenguaje humano. Si este es espíritu y esto es carne, no hay vínculo. Entonces, ¿qué hace? Dios, que es espíritu, le hace a Jesús humano, carne humana, para hablarnos en lenguaje humano y abrirnos brazos divinos. Y por eso la palabra dice, ¿no? Que Cristo nos entiende. Exacto. Porque Él se encarnó. Y Él vivió las mismas cosas que nosotros vivimos, pero con un pero gigante que dice la palabra, sin pecado. Exacto. Su designio de pensamiento y de corazón no era el mal. Su designio de pensamiento y corazón siempre fue el reino de Dios. ¿Ya? El reino de Dios. ¿Cuál es el mensaje del Señor? Claro, 4 puntos. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse, crean estas buenas noticias. Eso fue lo que el Señor predicó. Su mente no estaba aquí. Exacto. Por ejemplo, Juan el Bautista sería también un buen ejemplo en el plano humano, ¿no? Y eso se traslada a nuestros tiempos, en que cuando nosotros realmente somos hijos de Dios verdaderos, ¿sí? Nuestra mente, claro que trabajamos, necesitamos el dinero para comer, una casa, todo eso es necesario.
pero nuestra mente y nuestras mayores ambiciones no están aquí. No. No están aquí. No, van a estar siempre acá. Tal es así que el escritor de Hebreos dice del Señor Jesucristo que Él menospreció los dolores de la muerte, los dolores de la cruz, porque veía el gozo puesto delante. ¿Cuál era el gozo puesto delante? ¿Cuánta gente que cree en Él y se salva y entra al reino de Dios? Ahora, ¿cómo entró? Entonces, ¿quién tuvo que diseñar? Dios tuvo que diseñar una forma, a Jesús encarnado, para que muera, para que nosotros podamos entenderle en lenguaje humano. ¿Sí? Ya. Rápidamente, la ilustración es súper buena para esto. Los patos salvajes en Estados Unidos, en Canadá y todo, cruzan gigantescas distancias y en ventiscas y en terribles situaciones de nevada, ¿no es cierto? En una de estas ocasiones un hombre vio que los patos estaban cruzando y era tal la tormenta que los patos se daban contra sus ventanas o se chocaban contra su propia casa porque prácticamente no se veía nada. Así que él, movido al hecho de no ver tanto pato golpeándose y muriendo y cayendo muerto en su patio, se fue corriendo entre la ventisca y abrió el granero, que era un lugar donde los patos hubieran podido entrar, protegerse de la tormenta y después con la puerta abierta igual salir, ¿sí? Pero él abrió el granero y llamaba a los patos y trataba que los patos salvajes entren al granero, pero los patos no entraban. Hasta que se le ocurrió una idea peregrina y cogió a uno de los patos suyos, de los patos domésticos, cogió al patito doméstico y le lanzó hacia el granero y el pato doméstico voló hacia el granero. Y los patos salvajes, viendo al pato doméstico ir allá, siguieron allá. Si Jesús no fuera humano, ¿cómo entenderíamos nosotros humanos, carne, el espíritu? Entonces, el reino de Dios del cual Jesús le habla a Nicodemo, él le dice, verás, el reino de Dios, para entrar al reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Primera cosa. Implica un nuevo nacimiento. Que tiene que ser un nacimiento ¿de dónde? Del Espíritu. Del Espíritu. Juan 3:6, del Espíritu. ¿Por qué tiene que ser del Espíritu y no de la carne? Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Está acá abajo, en el reino humano. Espíritu. ¿Y lo que es nacido del Espíritu? Espíritu es está acá arriba. Ah, ya. Entonces no te asombres, mi querido Nicodemo, de que te haya dicho que es necesario que nazcas de nuevo. El que aquí es nacido de nuevo pasa del reino humano acá, el que nace de nuevo. Y entonces el pensamiento cambia. Así es. ¿Por qué? Porque me arrepiento, es decir, razono lo que antes hacía, eso dice Dios que no haga, hacia allá yo me iba a pecar todos los días, ahora ya no. Acá está Dios, yo me voy a donde está Dios, ya no donde está el lobo que me come. Y le doy prioridad a lo que Dios dice y no a lo que el mundo dice. Exacto, el mundo entonces... dice, véngate, no seas tonto. ¿Cómo vas a hacer eso? Piensa en ti. No, ya no. Ahora, de pronto ya no es mi voluntad, es la voluntad de Dios. Y Dios me dice que yo viva amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso me hace una persona fiel. Y me dice que añada a mi fe virtud, a mi virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia afecto fraternal, al afecto fraternal amor. O sea, se dan cuenta que todo lo que tenemos que añadir entre comillas, no porque nosotros podamos, sino porque el Señor hace esa obra, cambia nuestro pensamiento, cambia nuestro corazón, o sea, nuestros afectos, y también cambia finalmente nuestra voluntad, nuestras decisiones. ¿Ya? ¿Voy para allá o no voy? Ya no, ¿por qué? O sí, ¿por qué? Porque ahora ya no soy esclavo. Ya no soy esclavo, ahora tengo del reino de Dios la naturaleza del reino de Dios. Gracias a la obra de Cristo. ¿Gracias a qué? A esto. Que yo no podía haberlo inventado.
Aquí no, miren, aquí creamos la religión, nos falló. Aquí creamos el agnosticismo muy propiamente, muy técnicamente. Aquí hay a Dios o no hay a Dios. No, la ignorancia de Dios no me exime de que esta realidad existe. Pero si tomo cualquiera de estos dos caminos, finalmente, ¿qué va a pasar? No llego, porque hay una barrera. Entonces, Dios hace esto. El reino de Dios viene al reino humano. En Jesús, la palabra de Dios, la expresión de Dios, en carne, para hablarnos en lenguaje humano, el pensamiento divino. Y como iglesia, no iglesia, una determinada denominación, sino como cuerpo de Cristo, tener la mente de Cristo. Entonces ya mi pensamiento ya no es el mismo, es una mente de Cristo, para que todos seamos una misma cosa, sintiendo lo mismo, un corazón. Y para que todos finalmente hagamos lo que el Señor quiere, que todos nosotros hagamos lo que dice Jesús en el Padre Nuestro, ¿sí? Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, ¿ya? No sé, santificado sea tu nombre, y toda esa adoración con la que arranca la oración de Jesús se vuelve real en el momento en el que la persona, el humano, que sale de aquí para acá, al reino de Dios, en Cristo, es nueva criatura. Amén. Y lo hermoso es que Cristo, con esto, o sea, Jesús, perdón, al vivir esto, la simiente de la mujer fue clavada aquí. Satanás venció. No, la profecía decía, Génesis 3:15, tú le herirás en el calcañar. Sí, le hirió en el calcañar. Pero ella, ¿qué iba a hacer? Pisarle la cabeza. La simiente de la mujer, la cual es Cristo, le va a pisar la cabeza. Y te va a pisar, y le pisó la cabeza. ¿Por qué? Porque Jesús, por eso puedo pintar una cruz vacía. Jesús pudo pisar la cabeza de la serpiente porque no se quedó ahí. Resucitó. Entonces, el reino de Dios es una realidad que puede entrar al reino humano y sacar de aquí a humanos para llevarlos acá a este reino. Si es que nacemos de nuevo. Por eso, mi querido Nicodemo, no te maravilles de que te haya dicho que te es necesario nacer de nuevo. Y el reino de Dios se manifiesta en la vida de los realmente regenerados. Amén. Yo solo pongo un ejemplo muy pequeñito para que las personas comprendan. Hace 24 horas, a mí alguien me decía que yo debo ir a un evento a celebrar un logro que yo había conseguido, ¿no? Entonces me daba ese consejo, miren cómo es la diferencia, ¿no? Entre el reino del mundo, entre el pensamiento del mundo y el reino de Dios. Y me decía, se merece, disfrute, se merece, es algo suyo, disfrútele. Muchas veces pensamos en los demás, pero no pensamos en nosotros mismos, así es que se merece, vaya y disfrute. Y yo en mi mente enseguida, ¿no? Pensaba y decía, o sea, yo no veo así. Claro. Cualquier logro, entre comillas, humano, es siempre pensando en el para qué y para quiénes, sobre todo. O sea, ¿para qué quiero lograr esto? ¿Para qué quiero un título? Lo que sea, ¿sí? Pero ¿para qué? Con el fin. Entonces, el pensamiento de uno es regenerado. Totalmente. Ya no está en uno, sino está en el para qué y para quiénes. Sí, justamente. El pensamiento es regenerado, el corazón es regenerado. Jesús dice, ¿cuál es el mayor y más grande mandamiento? Le preguntan y él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. En realidad ahí está diciendo esto, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿sí? Y automáticamente Jesús dijo, y el segundo es semejante a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, esa relación del gran mandamiento que Dios le dio a Israel, que entendió Israel al principio y que Jesús nos trae a nosotros, se vuelve real cuando decimos, yo nazco de nuevo. Entonces allí sí, mi pensamiento, mi corazón y mi fuerza va a ser para Dios. Sí, ahí va a ser para Dios. Allí y solo allí yo puedo entrar en el reino de Dios. Entonces esto no es un camino creado por el hombre. Aquí los dos caminos fallaron. Y en estos caminos, al poner a Caín, estoy generalizando a todo lo que sea religión, buenas obras, acciones, capacidad monetaria,
¿cómo se llama esto? Cuando Todo hace lo que es bien, mi poder, lo que es mi poder, exacto. El hacer bien con los bienes, la filantropía, todo eso entra aquí. Ujú. Sí, todo eso entra aquí. Ya. Y el otro, no me importa si existe Dios, ¿a qué me lleva? Una voluntad esclavizada al mal. Pero cuando yo comprendo que Dios sí hizo el camino para llamarme de aquí a acá, entonces ahí también incluso entiendo una cosa. A los que llamó, preparó. A los que llamó, ¿de dónde? Porque eso significa iglesia. Nosotros pensamos ahora que iglesia es 4 paredes hermosas en un caso o no hermosas en otro caso. Pensamos que eso es iglesia. No, otros ya más evolucionados, no, la iglesia somos más allá de eso. La palabra iglesia y este afán de creer ser Dios finalmente se resume en un gran pecadote. El pecado general de todo y que encierra todos estos nombres y estas máscaras de pecado va a ser la incredulidad. ¿Por qué me voy al infierno? ¿Porque soy malo? No, Que no creo Por en no Cristo. creer. me voy porque no creo. Porque el Señor sí me da opción de que su reino sea mi realidad diaria. ¿Cómo? En Jesús. Pero yo no, pero eso está sencillito. Está muy fácil. Muy fácil para nosotros porque ya está hecho. Pero fue fácil para Dios ver a su hijo clavado en la cruz, escupido y golpeado sin haber tenido ni una sola cosa por la cual hacer eso. No. ¿Estamos? Muy bien. Así que agradezcamosle a Dios. Y recién estamos en Juan 3:6. Nos falta bastante y gracias al Señor por eso. A todos, que Dios les bendiga, que sean más que bendecidos y que Dios nos permita, nos vemos en 15 días.